vamos a tener una historia especial para practicar español. Es un cuento de mi autoría, inspirado en la historia del patito feo, diseñado para explicarles por qué les digo guacamayos. Vamos a ver en qué termina esta locura, pero espero que les guste muchísimo, así que quédense hasta el final. Quiero leer en sus comentarios sus opiniones. Hola guacamayos, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y hoy tenemos la historia del águila rumbera. Guacamayos, resulta que en Centroamérica y en Suramérica hay muchísimas aves exóticas, son preciosísimas, pero existe un comercio ilegal de fauna silvestre. Y ese comercio ilegal de fauna silvestre toma a las crías de muchas aves y las vende para que estén como mascotas. Esto tiene algo terrible, ¿no? Bueno, seguramente ustedes vieron la película Río de Disney y pudieron como familiarizarse con esta historia. Pero tiene algo terrible. Lo primero es que cuando se roban a las crías, transportan a esas crías de formas que no son seguras para los animales y muchos animales mueren en el camino. Segundo, puede que las personas compren los animales con el deseo de darles amor y darles lo que necesitan, pero esas guacamayas, esos loros, esos papagayos, bueno, todos esos animales no necesitan nada que nosotros los humanos les demos, y las ciudades no son el hábitat en el que viven. Entonces terminan viviendo... Ay, solo tengo un arete, esperen. Terminan viviendo en unas jaulas, encerrados en una cadena perpetua, con un dueño que dice amarlos, pero los alimenta con cosas que no son las que alimentarían en la naturaleza, los priva del contacto con otras especies y en muchos casos cortan sus alas para que no se vuelen. Eso está mal, indudablemente está mal. Y a pesar de que la gente lo haga con el amor del mundo de querer cuidar a un animalito de esos, pues una guacamaya, un loro, un papagayo tiene que estar en su hábitat natural. Y el comercio ilegal de fauna es tan grave que solo en guacamayas en Colombia la policía incauta más de 140 aves cada año. Pero no se sabe cuántas de esas aves sí se logran vender y tampoco cuántas mueren en el proceso. Y el comercio ilegal de las aves más la deforestación de su hábitat natural hace que en el caso de las guacamayas estén en peligro de extinción. Entonces, ¿qué ha pasado? La policía le busca un hogar a muchas de esas aves que rescata. Entonces hay como centros o reservas naturales o digamos fincas o terrenos que se llaman como amigos de la fauna, algo así. Buscan que las aves tengan como una segunda oportunidad. Pero también hay una nueva estrategia que leí que están haciendo en Guatemala, y es que resulta que las guacamayas, animal que hace parte de nuestro logo de Español con María y animal que adoro profundamente porque me parece hermosísimo, fascinante, súper inteligente, y además la guacamaya bandera tiene los colores de Colombia. Entonces, me distraje. Las guacamayas suelen poner en su nido 3 o 4 huevos. De esos 3 o 4 huevos, máximo 3 logran como salir del cascarón, según los datos que encontré de un estudio. Y de esos 3 polluelitos que nacen, sobreviven 2 porque es el padre el que alimenta a los polluelitos, la mamá como que los cuida, pero no hay suficiente comida para los 3, entonces sobreviven 2 y el tercero suele morir. ¿Qué están haciendo como algunos centros de cuidado de la naturaleza? Ubican uno de los huevitos en otro nido para que tengan más chances de vivir y están permitiendo que 100 huevitos que se daban como por perdidos al año tengan la oportunidad de nacer y de crecer. Entonces, teniendo eso en cuenta, comienza nuestra historia. Todo esto inspirado en la historia del patito feo, en lo que he leído de las guacamayas y el resto de cosas inventadas. Resulta que había una pareja de guacamayas en México. Las guacamayas habitan desde México hasta Brasil, ¿no? Todo gran parte del territorio de América Latina
y en muchos de los países de Hispanoamérica. O sea, habitan todo este territorio, llegan hasta los Andes, y en México hay dos aves que son muy sagradas: el águila, que era sagrada para los mayas, y las guacamayas, que también según los mayas eran mensajeros de los dioses porque representaban al sol, al fuego y al cielo, eso por sus colores. Y esta pareja de guacamayas, que había sido amante por toda su vida, porque las guacamayas son monógamas, tenían a sus huevitos, y estas guacamayitas hacían parte de un programa de cuidado a la fauna y flora. Entonces unos expertos en cuidado de aves tomaron uno de esos huevitos de esas guacamayas, como les conté, que no tenía tanta como oportunidad o tanto chance de sobrevivir, y lo ubicaron en otro nido. Pero resulta que se les confundió el huevito de la guacamaya con un huevito de águila. Y en México también hay muchas águilas, país vecino de Estados Unidos, que tiene como ave insignia el águila calva. Y entonces en este resguardo de protección de aves pusieron el huevito en un nido de águila calva. Y el huevito de la guacamaya, unos días antes de que nacieran sus hermanitos águilas, salió del cascarón y salió un pichón horroroso, sin plumas, horrible, 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 y con un pico gigante que mamá y papá águila nunca habían visto en otro pichón. Pero aún así ellos a su hijo le dieron todo el amor del mundo, lo alimentaron, y sí les sorprendió bastante que este pichoncito hubiera nacido antes que sus otros hermanitos. Pero mamá y papá águila asumieron que era un pichón prematuro y que por eso era como feíto, y le dieron mucho cuidado y mucho cariño porque sabían que las crías prematuras tenían como más riesgo. A ese pichón de guacamaya, que ellos no sabían que era una guacamaya, le pusieron un nombre. El nombre es Rigoberta. Rigoberta se llama nuestra guacamaya del logo. Ahí, spoiler alert. Y mamá y papá águila le siguieron dando comidita a Rigoberta, mientras los huevitos hermanitos de Rigoberta todavía no nacían. Pasó una semana larguita y empezaron a salir los hermanitos de Rigoberta y a romper su cascarón. Y cuando nacieron los hermanitos de Rigoberta, Rigoberta ya tenía ahí como unos tonitos raros en su cuerpo, ¿no? Tenía ahí como unas manchitas rojas y el pico se veía más grande. Y los hermanitos de Rigoberta eran muy diferentes. Honestamente, Rigoberta se veía bien fea al lado de ellos, pero a mamá y papá águila eso no les importó. Y Rigoberta era muy inteligente, y parecía que ella estuviera adelantada a sus hermanitos, y hasta le ayudaba a mamá y a papá águila. Y Rigoberta desde chiquitica empezó a usar herramientas, y mamá y papá águila se sorprendieron. Y Rigoberta también voló antes que sus hermanitos, y mamá y papá águila estaban sorprendidos y estaban muy orgullosos, pero veían que Rigoberta tenía unas particularidades. Ya no solo era su color, ya Rigoberta era toda roja, amarilla y azul, sino que tenía una cola rarísima, como si fuera una rata. Una cola larguísima que salía, muy distinta a la de las otras águilas. Su pico era gigante. Sus ojos eran muy distintos a los de las águilas calvas. Los ojos de las águilas calvas eran ojos claros, amarillos, mientras que los ojos de Rigoberta eran negros. ¿Y las patas? Las patas de Rigoberta eran negras, mientras que las patas de sus hermanitos eran amarillas. Y además, Rigoberta era súper gritona. O sea, ellos amaban a su hija, ¿no? A su hija Rigoberta. Pero Rigoberta se comportaba como un águila muy extraña. En la reserva forestal había un programa de entrenamiento para cada especie. Entonces, Rigoberta y los hermanitos de Rigoberta iban al programa de entrenamiento para águilas. Y ahí los compañeritos de Rigoberta realmente le hacían sentir súper mal, porque obviamente Rigoberta no se comportaba como ellos. Decían que volaba torciendo la cadera. Decían que era jetona porque tenía el pico muy grande. Decían que tenía ojos chiquititos. También le decían ciega, porque aunque Rigoberta sí veía bien, en comparación con las águilas, Rigoberta no veía igual. También le decían gritona, porque Rigoberta, es cierto, todo el tiempo hacía ruido. Y Rigoberta como que no le interesaban las mismas cosas que las otras águilas. Y además, Rigoberta se había vuelto como un águila problema, porque no aceptaba o no le gustaba o rechazaba la comida que le daban, sobre todo cuando les daban pescado. Las águilas amaban el pescado. Y Rigoberta sacaba así su lengua oscura y lo escupía. Entonces Rigoberta se volvió como súper flaquita, además porque no comía, y pesaba la mitad de lo que pesaban las otras águilas, y además tenía una cola largota, y Rigoberta parecía enferma al lado de las otras águilas. Y Rigoberta empezó a estar todo el tiempo sola y triste.
Rigoberta estaba ubicada con unas águilas cerca de un río y como en un terreno como rocoso, y Rigoberta se sentía ahí de verdad que no pertenecía. Y sí, sus papás la querían mucho y sus hermanos la querían, pero Rigoberta no pertenecía a ese lugar. Entonces Rigoberta un día decidió volar lejos. Empezó a volar lejos desesperada, llorando, y volaba Rigoberta. Y de repente el paisaje cambió y el paisaje dejó de ser como tan árido y pasó a ser mucho más verde, y Rigoberta empezó a escuchar unos ruidos que ella nunca había escuchado. Y Rigoberta de repente llegó a donde había un montón de aves verdecitas chiquiticas que hacían unos ruidos parecidos a los que ella hacía y tenían como un pico parecido, pero Rigoberta obviamente se paraba al lado de ellos y notaba que era distinta. Pero se empezó a sentir como más cómoda con ellos, y estas avecitas, estos loritos, le hablaban a Rigoberta y la integraban mejor y le decían reina. Y Rigoberta no entendía por qué le decían reina. Pero al cabo de unos días, el más viejo de esa bandada de loritos le dijo a Rigoberta: reina, ¿usted qué hace con nosotros? Reina se perdió. Y Rigoberta le dijo: pues me escapé. No me perdí, me escapé. Yo vivo allá, pero allá no me siento bien, yo no soy feliz allá. Y señaló el norte. Pero el lorito más viejo le dijo: no, reina Rigoberta, usted no es de allá, usted es de allá. Y le señaló el sur. Y Rigoberta no entendió, pero el loro le dijo: reina Rigoberta, nosotros aquí la queremos mucho. Usted aquí es bienvenida siempre. Pero reina Rigoberta, tengo que ser muy franco con usted. Aquí no hay suficientes semillas para usted. Usted come lo que comen 5 o 6 de los nuestros. Y estamos pasando por un momento de escasez. Reina Rigoberta, ¿por qué no va más hacia el sur? Que allá hay más comida. Nosotros no podemos ir allá, porque allá hay más depredadores para nosotros. Pero para usted no, reina Rigoberta, vaya allá. Y Rigoberta se fue allá. Olvidé contarles, Rigoberta con estos loritos comía las semillas que le encantaban, que no podía comer con las águilas, porque la regañaban y le decían rarita. Rigoberta comía semillas, le encantaban las semillas y le encantaban los insectos. Y Rigoberta se fue triste, volando. De repente, mientras ella estaba en el aire, sintió como más viento al lado. Y Rigoberta volteó a mirar y el viento venía de las alas de un guacamayo bandera gigante. Ella no sabía que era un guacamayo en ese momento, ¿no? Pero vio un ave enorme con una cola larga. Miró hacia abajo y había un río. Y en el reflejo, el ave que estaba al lado de ella y ella se veían iguales. Y Rigoberta le habló y le dijo: ¿tú quién eres? Y el ave que estaba al lado de Rigoberta le dijo: yo soy Nairo. ¿Y tú? Y él dijo: yo soy Rigoberta. Y Nairo le dijo: tú no eres de acá, ¿verdad? Rigoberta le dijo: no, yo soy del norte. Y Nairo le dice: no sabía que había guacamayas en el norte. Y Rigoberta le dice: ¿guacamayas? ¿De qué hablas? Yo soy un águila calva. Y entonces Nairo le dijo: ¿qué? ¿Un águila calva? No, tú eres una guacamaya bandera como yo. Rigoberta le dijo: no, yo soy un águila calva. Mis papás son águilas calvas, mis hermanos son águilas calvas. Y Nairo le dijo: ¿cuántos años tienes, Rigoberta? Porque para quienes no sepan, las guacamayas pueden durar hasta 50 años. Y Rigoberta le dijo: tengo 10 años. Y Nairo le dijo: 10 años. Estamos en el 2023. No puede ser. Rigoberta, yo había pensado que era una leyenda, pero aquí hay una familia que perdió uno de sus huevos y se los llevaron unos tipos de una reserva. Eso todos lo sabemos acá. Tú vas a ser esa persona que se perdió. Y nos habían llegado chismes, nos habían llegado cuentos. Decían que estabas en la reserva, pero nadie lo creía, nadie creía que era posible. Rigoberta, ven conmigo. Te voy a llevar a donde está toda la parvada. Rigoberta voló con Nairo y Rigoberta llegó a un paraíso donde todo era verde, todo estaba lleno de semillas, y mientras sobrevolaba esos árboles, escuchaba unos ruidos como carcajadas que hacían que Rigoberta sintiera como la felicidad entrando por sus plumas. Para resumirle la historia, llegaron Rigoberta y Nairo a donde estaba toda la parvada, y Nairo introdujo a Rigoberta al resto de la parvada. De un huequito de un árbol salieron 2 guacamayos más viejitos y Nairo llevó a Rigoberta allá. Eran los papás naturales de Rigoberta y le dieron la bienvenida a la comunidad. Y Rigoberta nunca más volvió a sentir
que estaba en el lugar equivocado. Rigoberta se dio cuenta de que ella no era quisquillosa con la comida, se dio cuenta de que ella no tenía un pico desproporcionado, así que no tenían por qué llamarla jetona. Se dio cuenta de que su cola larga, hermosa y colorida era normal. Se dio cuenta de que moverla simplemente le ayudaba a darle dirección a su vuelo y a llenar de color todos los cielos. Y Rigoberta se dio cuenta de que ella no era ruidosa, sino que ella hacía parte de la música de la selva. Y después de eso, Rigoberta vivió feliz para siempre en la parvada de las guacamayas. Guacamayitos, ¿qué quiero contarles con esto? He tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes personalmente o de hablar con ustedes en las clases y en las salas de conversación, y hay un sentimiento en común que he encontrado en la gran mayoría de mis estudiantes, y es que no sienten que pertenecen al entorno en el que viven. ¿Por qué? Porque ustedes de repente son más ruidosos, más alegres, como más llenos de vida que las personas con las que habitan, y de repente los tildan de locos, los tildan de desorientados, los tildan de desordenados, pero no hay nada malo con ustedes. Ustedes son guacamayas. Que no hayan nacido en Hispanoamérica no significa que no sean guacamayas. Y es que en un mundo de águilas una guacamaya no encaja, pero por eso hablan español, y gracias al español ustedes se pueden conectar con el resto de guacamayas del mundo y acercarse a una nueva versión de su vida. Y por eso en Español con María quiero crear un ambiente para que todos ustedes, sin importar en dónde estén, se sientan que pertenecen, que pueden respirar la felicidad, la vida llena de color, llena de sonidos, llena de ruido, llena de amigos. Así que guacamayos, quiero que tengan claro que la vida es más chévere en España. Chao.